Bendiciones a todos, que el Señor los bendiga en este día tan hermoso que nos ha regalado, y quiero compartir con ustedes un mensaje de vida y de esperanza. Esta semana Dios me dio este mensaje para compartirlo con ustedes, para que sea de edificación, de guía, de iluminación, de dirección y de liberación, de sanidad, porque la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos, como dice el Señor, y ella nos trae iluminación, nos da libertad, porque Dios es el que nos libera. Al que el Hijo libertare ciertamente es libre, pero nos trae la libertad muchas veces a través de su palabra, porque llegamos a conocer su verdad. Y muchas veces hemos estado viviendo en equivocación, en error, pensando que estamos bien, pero realmente estamos mal. Y es ahí donde tenemos que preguntarle a Dios si estamos bien o estamos mal, y no asumir que estamos bien, y no tomar el tiempo y ser sensatos y sabios para preguntarle al Señor si estamos bien o estamos mal, porque muchas veces los que están mal piensan que están bien y siguen el camino del mal pensando que están bien y que todos los que los rodean están mal, y terminan perdiéndose eternamente. Y no solamente perdiéndose eternamente, sino haciendo mucho daño en esta vida, haciéndose daño a sí mismos y haciendo daño a otros. Y vamos a aprender un poco hoy sobre un tema importante, un tema bíblico, que es el tema de la gracia de Dios y su justicia. No voy a hablar muy profundo, solamente voy a dar una parábola que el Señor dio, y la encontramos solamente en Mateos. Mateos capítulo 20, versículo 1 al 16, la voy a leer y la voy a explicar, y espero que sea de bendición para todos ustedes. Gracias por los mensajes que escribieron, gracias por sus peticiones. Estoy orando por ustedes. Lamento mucho escuchar tanta gente necesitada, tanta gente enferma, tanta gente con problemas financieros. Voy a seguir orando por ustedes. Sigan escribiendo sus peticiones y también escriban sus testimonios que Dios ha hecho en sus vidas a través de este video, a través de esta semana. Los que ya encontraron trabajo, que estuvimos orando la semana pasada, estuve orando la semana pasada por trabajos para gente que escribió, necesitan trabajo, también incremento en sus ingresos, en sus pagos semanales y bisemanales y mensuales, en sus salarios, etcétera, para que Dios les aumente y los bendiga mayormente, porque tienen mucha necesidad y Dios es un Dios bueno, ¿verdad? La parábola es una parábola muy linda que el Señor da sobre el reino de Dios, y principalmente tiene que ver con el tema de la gracia de Dios y un poco sobre la justicia. La gracia y la justicia están un poquito relacionados, pero más que todo es sobre la gracia de Dios. Vamos a ver aquí. Mateos capítulo 20, versículo 1 al 16. El Señor está hablando a sus discípulos. Probablemente habían personas de fariseos, saduceos, herodianos, o sea, de los, digamos que de la clase religiosa de su día, del día del Señor. Estamos hablando hace más de 2000 años. Bueno, no, 2000 años, alrededor de 2000 años. Y bueno, es interesante ver lo que Dios está diciendo aquí. Él siempre está explicando en sus parábolas misterios y verdades que tienen que ver con el reino de Dios. Cómo son las cosas, vamos a ponerlo simple, cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. No solamente ética y moral, sino tiene también que ver con justicia. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia primeramente en Mateo 6:33. ¿Qué es la justicia para Dios? ¿Qué es lo bueno, lo malo para Dios? ¿Qué es pecado para Dios? ¿Qué es santidad? Son temas importantes, temas teológicos. ¿Qué es la fe para Dios? Y nosotros tenemos que aprenderlos, y lo aprendemos en la palabra de Dios. Los invito hoy para que busquen y se metan en la palabra de Dios para encontrar respuestas a conceptos profundos e importantes, y también para evaluarse ustedes mismos. No cometan el error de caminar y vivir una vida completamente en error pensando que están bien. Aún personas bien intencionadas que van a la iglesia, o hasta pastores que predican y soy pastor y lo otro, tienen que chequear si todo lo que estás predicando es verdaderamente lo que Dios está mandando. Esto está en la palabra de Dios, no lo contradice.
cómo está tu vida, cómo está tu relación con tu familia, cómo tratas a tu esposa, al pastor, la pastora, cómo trata a su esposo, cómo estás tratando tu hogar, tu familia, cómo está la vida tuya de tu familia, de tu hogar, cómo manejas las finanzas. Todas esas son cosas, temas importantes y temas que debemos acudir a la palabra de Dios, y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras debilidades y que nos enseña la Escritura, ya que Él es el que la inspiró, Él es el autor intelectual de ella. No es el autor físico, pero sí es el autor intelectual. Él fue el que la inspiró a los que la escribieron, a los autores. Bueno, vamos entonces a la parábola. Una de las parábolas es la parábola de los viñadores o de los obreros. Tiene varios nombres. Mateos 20 del 1 al 16. Vamos a leer y voy a empezar a enseñar. Así mismo el reino de los cielos se parece a... Fíjense. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Como que hoy en día, digamos, en aquel tiempo las parábolas tenían mucho que ver con el sistema, digamos, financiero, económico que tenía la sociedad. El Señor Jesús usa mucho la economía para hablar de verdades espirituales. ¿Okay? No es que Él está interesado en el dinero, sino Él utiliza esto porque era lo que la gente maneja. Y hoy en día también manejamos mucho la economía en nuestras vidas. Trabajo, casa, carros, vehículos, lo que quieran llamarlo, etcétera. Entonces son temas importantes que se pueden usar para hablar de verdades teológicas. El Señor Jesús utilizó esos temas de su tiempo: la siembra, la cosecha, las granjas, aquí dice la viña, etcétera. Entonces, un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo, acordó darles la paga de un día de trabajo a los que trajo en la mañana temprano, en la madrugada. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza, otros desempleados, vamos a ponerlo de esta manera. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Fíjense que el viñedo es del propietario. El propietario es Dios. El viñedo es su reino. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, como más o menos las 3 también de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo, cuando ya terminó completamente el día de la labor, aquí hoy en día termina como las 3, 4, 5 de la tarde para otros, en la parábola está hablando de la noche. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados, que fueron las 5 de la tarde. Empieza pagándole a los que vinieron a las 5 de la tarde. Probablemente trabajaron 1 o 2 horas ese día nada más, esa gente que vino a las 5 de la tarde. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Ahora sigo en el versículo 10. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, los de la madrugada, que obviamente trabajaron mucho más, ¿verdad? Esperaban que recibieran más. Esta parte importante: esperaban recibir más. Dios acordó con ellos pagarle la paga del día, pero cuando vio que Él le pagó la paga del día, los que vinieron al final, los que vinieron a las 5, los que vinieron a las 3, los que vinieron a las 12, los que vinieron a las 9, los que vinieron de madrugada, 5 o 6 de la mañana, pensaban que ellos merecían más. Escuchen esto para que vean, porque eso tiene que ver mucho con el corazón de mucha gente hoy en día en la sociedad, y de los creyentes también muchos. Versículo 11. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Recibieron la paga del día, que fue lo que acordó con ellos. Estos se fueron los últimos en ser contratados, trabajaron 1 sola hora, dijeron. 1 hora, entonces fue de 5 a 6.
Dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del día y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es el Señor hablando. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Fíjense qué importante es esta parte. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Hay tanto aquí que hablar. Fíjense, nosotros pensamos muchas veces y hablamos hasta en nuestro vocabulario, yo merezco, tú mereces, este merece. Y por eso que muchos, tratando de alcanzar el favor de Dios, de que sean, que merezcan, vamos a usar así la palabra, el vocabulario correcto, que merezcan, que Dios les dé, que Dios les bendiga o que Dios los acepte en su reino, hacen cosas. Pero con Dios no funciona hacer cosas, porque todos caemos, dice la palabra de Dios, todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, porque todos hemos fallado y todos fallamos en algo. Si no fallamos haciendo, fallamos omitiendo, porque no somos perfectos. El único que no falló fue Jesús, quien se hizo hombre y vivió una vida de justicia delante de Dios, cumplió la ley completa, no pecó en nada, e hizo la voluntad de Dios completamente para agradar a Dios primeramente y salvarnos a nosotros. Murió en la cruz, fue sepultado en una tumba prestada y al tercer día Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Nuestro evangelio, nuestro mensaje del evangelio. La salvación nuestra solo podemos obtenerla por gracia. Muchos están tratando de obtener su salvación haciendo y cumpliendo reglas religiosas. Y por eso que tú ves que van a una religión, van a otra religión, porque necesitan un favor, necesitan una ayuda en esto, o para sentirse bien, o para tener paz. Nada de eso te va a dar nada. Solo lo que Dios prometió es lo que Él va a cumplir. Y por eso es importante, aquí está una de las cosas más poderosas. Él dijo, yo acordé contigo pagarte esto, ¿no te lo di? Es importante que sus promesas que están en su palabra son las que nosotros debemos apropiarnos de ella y vivir en nuestra vida. Y Dios muestra su favor y su gracia de una manera generosa y a quien Él le parece, porque Él es el Rey eterno, el Rey de Reyes. Él fue el que nos creó a nosotros. Nosotros no podemos ir a decirle a Dios, a mí me parece bueno esto, ¿por qué está pasando esto con este o con esta? ¿O por qué yo esto, por qué lo otro? Tú no puedes hacer eso. Tú lo que puedes es orar y apropiarte de las bendiciones de Dios. En Efesios 2, capítulo 8, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 leímos lo siguiente. Es uno de los versículos más importantes sobre la fe y sobre la gracia de Dios. Porque es por gracia ustedes, hablando a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, y aquí hoy hablando a ustedes, los que están escuchando, y los que todavía no han recibido la salvación, es momento de recibirla, por cierto, han sido salvados mediante la fe. Fíjense, pues mediante la fe que han sido salvados, no mediante obras. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Diciendo, aún la fe que tenemos para recibir la salvación, Dios nos la regaló. No solamente la salvación se nos ha dado porque hemos puesto nuestra fe. La salvación no es gratis. Cristo pagó el precio de su sangre, no es gratis. Se nos da a nosotros como un regalo de Dios, pero no es gratis. Costó, a alguien le costó todo. ¿Okay? Sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, nadie diga yo soy mejor que el otro, yo merezco ser salvo,
esto no merecen. Como hoy en día vemos, la sociedad se subdivide en sectores económicos. Estos están más arriba que otros por un sistema meritorio, digamos. No sé si dije la palabra correcta en español, pero como que este merece, el otro no, este estudió más que el otro. Tú ves, por ejemplo, una profesora estudia educación y su salario es muy bajo. Otra persona estudia medicina y su salario es muy alto. No, el de la medicina merece más. ¿Por qué merece más? Si no hubiera habido una profesora, por ejemplo, de escuela, la de medicina cuando era niña, que le iba a enseñar, o cuando era niño, que le iba a enseñar. Entonces Dios tiene un sistema de justicia distinto a la de los hombres. La razón por la cual muchos sistemas políticos y económicos han fracasado es porque son manejados, conducidos, administrados por personas que están corruptas moral y éticamente, porque no somos buenos. Por eso que la administración de justicia en el reino de Dios es netamente hecha en Dios y por Dios, no por hombres. La palabra de Dios se va a convertir también en nuestro juez, porque el Señor Jesús dice, mi palabra os juzgará. Entonces, es importante quitar de nuestra mente, de nuestra manera de pensar y de relacionarnos con Dios, y aún en nuestros trabajos y todo, esa idea de que lo que a mí me parece bien, lo que me parece bueno, es el estándar que debe ser para otros o para Dios. Estás equivocado, estás equivocada si piensas así. Ahora les voy a decir algo importante. No leí el versículo 10 de Efesios, ¿entiendes? Porque dice, porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, Dios nos creó con el propósito de hacer obras buenas que son semejantes a las de Él, y esas obras buenas las hizo antes de crearnos a nosotros. ¿Okay? Pero bueno, no es el tema de ahora. Quiero decirles algo importante también. La gente tiene una concepción de sí misma muchas veces equivocada. Y cuando el Señor Jesús dijo, es necesario que seamos como niños, que el que no es como un niño no puede entrar al reino de Dios, no puede ver al reino de Dios. No se trataba nada más de la inocencia. Se trata de que el niño y la niña tienen un corazón enseñable. Cuando nosotros vamos a entregar nuestra vida al Señor, tenemos que tener un corazón enseñable. No es que yo voy a venir con mi vida y voy a decir, a mí me parece que mi vida está bien. Tú me tienes que aceptar como soy. Yo estoy bien. Dios es bueno. O sea, tienes una concepción. No, espérate. Eso no es humildad. Eso es arrogancia. Eso es ceguera. Eso es una persona que vive en error y anda haciendo daño a sí misma y anda haciendo daño a otros también sin darse cuenta. O tal vez no hace daño a nadie, pero se está haciendo daño a sí misma y anda en error, en oscuridad. Si tú verdaderamente quieres cambiar y verdaderamente quieres caminar como Dios quiere que camines en tu vida y la vivas como Dios quiere que tú la vivas y agrades a Dios en la manera que tú vives tu vida, no para recibir la salvación, porque la salvación acabamos de leer, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La salvación es un regalo que Dios nos da, que le costó a Jesucristo, no es un regalo gratis. Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado, dio su vida por nosotros, el precio más alto que puede dar un ser humano por otros. Y fue Jesucristo, mandó a su Hijo unigénito, porque ama tanto al mundo, como dice Juan 3:16. Entonces es importante que si tú verdaderamente quieres caminar con Dios, tienes que buscar de Dios y pedirle a Dios, Señor, examíname, como dice el salmista, ¿qué está mal en mí? ¿Qué debo cambiar? Y empezar a escuchar la palabra de Dios con el propósito de aprender y de empezar a implementarla en tu vida. Y así vas a ser sabio. Porque habían dos hombres, dice el Señor Jesús. Uno que escuchó la palabra de Dios, pero no la puso en práctica. Cuando vino la tormenta, los problemas, etcétera, se cayó. Y el otro escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Ese fue el que construyó su casa sobre la roca. El otro la construyó sobre la arena. No había fundamento. El fundamento nuestro es Cristo.
no son nuestros valores. No es lo que nosotros pensamos que está bien o mal. No es lo que estudiamos en las universidades o en los colegios o en las escuelas. Es lo que dice su palabra, los valores del reino de Dios. Entonces aprendamos los valores del reino de Dios, y para los líderes de iglesias enseñen los valores del reino de Dios y vivan ustedes también lo que están enseñando. Es insensato enseñar algo y vivir otra cosa. ¿Que caemos, que nos equivocamos? Sí, pero Dios es misericordioso y nos perdona si nos arrepentimos y volvemos otra vez a caminar en lo correcto. Pero no vivamos una vida continua de pecado. Voy a orar por los enfermos. Si tú quieres recibir a Jesús, este es el momento preciso. Ya tuviste que es un regalo. Es un regalo no gratis. No es gratis, no es ningún gratis. Es un regalo que costó a Cristo Jesús su sangre. A Él le costó. Tú lo estás recibiendo como un regalo. Si yo te regalo una computadora, la computadora no es gratis. La computadora me costó a mí, yo la compré. No me la dieron gratis a mí. Y así la salvación que no tiene precio. Su precio fue Jesús. La sangre de Cristo Jesús. ¿Quieres recibir? ¿Quieres ser salvo? Pues ahora mismo pon la fe que Dios te ha dado para recibir. Cree en que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Di, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y al tercer día Dios el Padre te resucitó de entre los muertos. Y ahora estás sentado a la diestra del Todopoderoso. Yo creo firmemente que tú eres el Mesías, mi Salvador, mi liberador, mi sanador, mi todo. Te pido, Señor, que me llenes de tu Santo Espíritu. Yo quiero ser regenerado. Yo quiero nacer de arriba, nacer de nuevo. Lléname de tu Santo Espíritu y toma control de todo mi pensamiento, de mi vida, de mis acciones. Perdona todos mis pecados y yo perdono a todos los que me han ofendido y han hecho daño. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, voy a orar por los enfermos ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo comando toda enfermedad al sonido de mi voz. En el nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús que tiene poder. Ahí donde estás, sé sano y sé libre del espíritu de muerte y enfermedad, de todo espíritu que te ha estado atormentando, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora empiezan a restaurarse tus órganos. Ahí está. Estoy viendo gente siendo sanada de asma. Los huesos están temblando. Estoy viendo gente que tenía dolores de cabeza. Ven aquí desde atrás. Son como reflejos. Dios te lo está quitando ahora. Problemas del oído. Hay una persona que se le acaba de destapar el oído. Si no me equivoco, es este oído, el oído izquierdo. Personas que han tenido problemas de insuficiencia de corazón, insuficiencia renal, ahora mismo en el nombre de Jesús se sano en los riñones nuevos. Corazón, ahora espíritu de muerte, suelta ese corazón en el nombre de Jesús. Colesterol alto, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, se estabiliza tu colesterol. Problemas en las venas y en las arterias cerradas, ahora mismo se abren, todo coágulo de sangre se disuelve en el nombre de Jesús de Nazaret. Se sano en el nombre de Cristo Jesús, se sana en el nombre de Jesucristo. Todo problema en los huesos, dolor en la ciática, ahora desaparece en el nombre de Jesús. Estoy viendo personas en la espalda, se están moviendo ahora. No temas, es el Señor que te está sanando. Veo el ángel del Señor tocándote y sanándote, administrando la sanidad que proviene de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, precioso Espíritu Santo. Piedras en los riñones y en la vesícula desaparecen, ahora se disuelven. En los próximos 3 días tú vas a ver que vas a botar las piedras. Quiero que me escribas tu testimonio, por favor, para la gloria de Dios. A mí me alegra mucho cuando veo los testimonios. Hay una persona que le falta órgano, que está en la lista de trasplante. Pareciera ser hígado. Ahora mismo recibe ese órgano de Dios. Dios te da el hígado, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dios los bendiga, amados. Compartan este video con otros.